Hola, hoy quiero hablarte de las emociones, o sea, de la importancia de las emociones a la hora de aprender. Soy Giulia Martini y soy experta de aprendizaje estratégico con una certificación de competencia en ese mismo ámbito. Soy autora de un libro también, La dislexia de asco, si no sabes cómo gestionarla. Entonces, vamos a hablar de emociones. Las emociones son fundamentales y juegan un papel increíble a la hora de aprender y probablemente son las razones por las cuales tu hijo o tu hija está viviendo algunas dificultades hoy en día. Midieron cuántas veces reímos en un día, en el Día Mundial del Niño del 2014. Hicieron esta estadística y el resultado fue que un adulto ríe 15 veces en media al día y un niño 300. Con reír no es me río porque me han contado un chiste, pero es las ganas que tengo de reír. Y entonces el profesor, que es el vehículo a través del cual nuestros hijos aprenden, tendría que ser un profesor con ganas de reír. Y gracias a esto, explicar conceptos también difíciles. No tienes que hacer reír o contar muchos chistes, pero sí que tiene que tener la capacidad de expresar, de enseñar, de explicar estos conocimientos a través de una alegría. ¿Por qué? Porque las emociones son como nuestro motor. Si hay emociones positivas, el motor funciona y el coche va rápido. Si hay emociones negativas, el motor nos falla y a veces nos puede también poner en peligro. ¿Por qué las emociones son tan importantes? Porque estoy segura que tú también, si pienses a la hora, o sea, en tu recorrido escolar, no recuerdas los errores, o sea, en qué es que te equivocabas, sino recuerdas perfectamente las emociones relacionadas a la hora de hacer un examen, las emociones relacionadas a la hoja del examen, las emociones relacionadas a unas asignaturas en concreto, a un profesor en concreto, malas y buenas, o sea, ambas, porque estoy segura que también habrás encontrado profesores que te han ayudado, que han creído en ti. Bien, esto para subrayar que las emociones se quedan, el error no. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy aprendiendo algo y algo no funciona, estoy haciendo un error, estoy cometiendo un error y ese error no se corrige de la forma correcta, yo allí genero frustración, genero ansiedad a veces, genero agobio a veces, ¿vale? Pero sin ir a estas emociones demasiado fuertes, ya con la frustración me conformo, porque la frustración genera aburrimiento y genera alejamiento de aquel tipo de asignatura. A veces escogemos camino porque pensamos de saber hacer una cosa y no saber hacer la otra. Realmente no es así, o sea, simplemente se ha creado un cortocircuito emocional a la hora de aprender aquel tipo de asignatura. Y esto para mí es una lástima y es una cosa que tiene que tener importancia y relevancia a la hora de aprender. ¿Por qué? Porque podemos prevenir. Podemos prevenir muchísimos bloqueos y muchísimas dificultades, siempre y cuando nos damos cuenta que entonces somos vehículos de emociones cuando enseñamos o cuando ayudamos a alguien a aprender algo. Y por tanto es importante el papel que tú juegas en casa, independientemente de qué tipo de profesor es, qué tipo de maestro tiene o maestra tiene tu hijo o tu hija, no importa porque sería una batalla demasiado grande. Tenemos que ver qué es lo que podemos hacer nosotros, porque si evitamos de crear este cortocircuito emocional a la hora de aprender, evitamos también muchísimas otras dificultades. ¿Y cómo hacerlo? Pues si se puede evitar, lo evitamos. Si nos damos cuenta que ya hay un cortocircuito emocional a la hora de aprender una asignatura en concreto, hay que empezar a hacer algunas acciones correctoras. ¿Qué quiero decir con esto? Acciones correctoras son aquellas acciones que te permiten corregir el problema que se ha creado, la dificultad que se ha creado. ¿Y cómo hacerlo? Antes de todo,
no juzgar el error y tampoco la emoción, sino tienes que convertirte un poco en investigador, o sea, preguntar a tu hijo o tu hija qué está sintiendo en este momento y hacer preguntas, no decirle tú qué tiene que sentir o ayudarle, aunque que le cueste expresar ese pensamiento. Tiene que expresarlo porque es una forma de descargarlo y es súper importante para evitar cortocircuitos más graves. Entonces, convertirnos en investigadores y entender, o sea, a través de las preguntas, entender qué está viviendo, cuál es la emoción y juntos solucionarla. Si hay una dificultad porque no se ha aprendido un concepto también de hace un año, porque probablemente nos arrastramos a algunas dificultades, tenemos un poco que volver atrás y a través, o sea, con la ayuda de la tecnología, puedes ayudar a tu hijo a entender el mismo concepto de una forma más visual, más práctica, más concreta. Y esto le ayudará poco a poco a sentirse capaz porque ve que está entendiendo. Y cuando tú entiendes algo, tu cuerpo genera una emoción completamente diferente. Y tu cuerpo poco a poco aprenderá a reconocer esa emoción y es fundamental, es muy importante. Entonces, recuerda de hacer estas dos acciones correctivas y recuerda también que tú eres un vehículo de esas emociones. A veces, porque estamos un poco frustrados, tenemos reacciones delante a dificultades a la hora de hacer los deberes que no deberíamos tener. ¿Por qué? Porque somos cómplices en crear estos cortocircuitos, que entiendo perfectamente porque yo también soy mamá y a veces la frustración de no conseguir ayudar a nuestros hijos nos lleva a tener algunas reacciones que realmente no queremos. Entonces, párate y piensa siempre si esta reacción es funcional o no. Y si pasara algo, no te preocupes, recuerda que hay acciones correctoras que puedes hacer. Entonces, si te ha gustado el vídeo, ponle like, pero sobre todo si tienes preguntas o si quieres compartirme algunos errores, algunas dificultades, pues comenta aquí abajo.